Bienvenidos amigos una vez más para mi canal de Alejo Videos. Bienvenidos. No hay nadie. Bueno, chistes aparte. Vamos a acercar un poco el megatrípode que hemos conformado. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a mostrar una review de cosas que me han llegado de China, que la he mostrado en mi Instagram. Quien no sigue mi Instagram es este. Y lo mismo en todas las redes, de Alejo Videos en todas las redes. Pero no podemos arrancar sin un mate. Qué placer. Bueno, perdón el movimiento de cámara porque tiene un trípode medio berreta, que no tengo el que tengo siempre. Nos han llegado productos chinos, como dijimos antes. ¿De dónde nos llegaron? Los compramos, ya lo he mostrado un poco en mi Instagram. Banggood es una empresa de confianza. Vamos a aclarar algo que me han preguntado mucho en Instagram. Me dicen, ¿es de confianza la página esta? Esta y todas las empresas chinas a las que le he comprado nunca tuvo un drama, pero en serio. Y las veces que no ha llegado un producto o algo me devolvieron la plata. Así que no hay ningún problema con eso. El problema siempre radica en Argentina, con el tema de la aduana, el correo, todo eso que... O sea, llega más o menos, tarda a llegar a Argentina, serán 15 a 20 días con toda la furia. Y después arranca todo lo que es la burocracia argentina y tenés... ¿Cómo es en Argentina actualmente? Esto igual tómelo con pinzas porque mañana puede cambiar, desde hace no sé cuánto tiempo viene cambiando cada 2x3. Pero al día de la fecha es... vos lo pedís por internet, lo pagás creo con PayPal, que es como una forma de pago asociado con tarjeta de crédito, y lo pagás también con tarjeta de crédito. Generalmente es todo tarjeta de crédito esto. Lo pagás y después en Argentina te cobran, hoy en día son 140, 190 pesos de envío. Te llega un correo a tu casa diciendo, che, tenemos un producto para vos para entregarte en tu casa. Completá esta página, completá los datos de la declaración, digamos, de lo que trajiste acá en esta página. Y cuando vos pagués por ahí ese dinero, que eran 140 pesos, 190, no me acuerdo, te lo enviamos a tu domicilio. Así que pasa así con todos los productos. Son cosas chicas, estos son para uso personal, ni siquiera para comercializar. Así que entró todo sin dramas. Así que les voy a pasar a mostrar todas las cosas que me compré útiles. En esta vez va a ser un tipo medio un unboxing, pero después van a ver cuando lo empiece a usar en obra o algo de eso, van a ver que es re práctico todas las cosas que me compré. Es muy bueno. Mirá. Les voy a dejar igual todos los links de todo lo que me compré acá abajo. Mirá. Esto. Ustedes dirán, ¿para qué es esto? Esto es algo muy interesante. Mirá. Ustedes han visto seguramente en internet. Estos son unos peines, digamos. Unos peines para copiar la forma de un contorno de un marco, por ejemplo. Entonces vos tenés que hacer un piso de madera y vos tenés unas piedras, por ejemplo. Vos con esto peinás la forma de lo que debería ser el cerámico y después lo cortás con esta forma y calza justo. Han visto varios videos ahí en internet de estos bichitos, entonces se ajusta y entonces está bastante duro. Esto es bastante duro. Y esto está buenísimo, que vale 2 mangos. Acá en Argentina yo la verdad no lo vi. No lo vi mucho, así que está espectacular. Es un peine básicamente para copiar formas. Y lo puedes aplicar, por ejemplo, un marco de una puerta. Vos que tenés que cortar una cerámica para que calce justo en el marco de una puerta, marcás el marco, cortás la cerámica ahí. Es fantástico, es fantástico. Esto como primera compra. A ver, ¿qué más? Bueno, un extractor de rulemanes. Un extractor de rulemanes. Usted lo puede leer bien ahí está claro que dice un extractor de rulemanes. Si usted no entiende chino, pero pensé, pero yo que entiendo chino. Mirá, porque siempre te pasa que alguna que otra vez tenés que quitar algún bolillero, como le llaman en otros países, o rulemanes marca, en realidad es rodamientos. Entonces lo puedes ajustar, puedes alargar esto, fíjate, ¿ves? Puedes ajustar esto, entonces para distintas medidas de rulemanes, tiene cabeza tipo hexagonal y además con su palanca, entonces
tenés un ruleman o un bolillero o un rodamiento de una moladora que se rompió, como la que me pasó a mí en Black & Decker, que se me rompió de tanto uso que le di. Está buenísima la moladora, pero se dañó el ruleman o rodamiento y nada, lo tengo que cambiar. Iba a seguir teniendo mucha vida, pero le tenía que sacar, así que compramos uno de estos que siempre, nunca está de más tener un extractor de rodamiento, digamos. Así que esto también genial, es una de las herramientas, esas herramientas útiles. Miren esto es buenísimo. Esto es un accesorio para acoplar a una atornilladora. Entonces vos tenés que atornillar algo, así medio complicado que no te entra la atornilladora, pones la punta de la atornilladora acá y gira acá. Vamos a ver también en obra esto, que ahora voy a hacer un montón de videos de reparaciones, porque estoy reciclando una propiedad. Así que vamos a hacer muchos arreglos y muchos videos. Eso es por un lado. Y en este paquete, esto es muy útil también. Para la bolsita. Esto es muy útil. Es este, el nombre en inglés sería este. Good Screw Extractor. Y es algo fenomenal. Mirá. Tiene rosca inversa, cabeza hexagonal para acoplar alguna atornilladora eléctrica. Lo que hace básicamente esto es agarrar y extraer tornillos cuando se le barrió el cabezal cruz o todo eso. Es como que encastra, track y lo saca. Es buenísimo, fíjense. Vamos a mostrarlo como es uno. Son todos iguales en distintas medidas. ¿Ven? Es como una mecha, además roscado. Entonces ustedes lo van haciendo así, track, entonces lo engancha en el cabezal y va sacando el tornillo. Es genial, esto es una cosa hiper útil. Cuando es muy común, vieron que en algún lugar se rompan los cabezales donde encastran los destornilladores. Bueno, después, este también está buenísimo. Esto si vos laburás agujereando cerámicas a diario y todo eso, es excelente. Así me va a poner para la portada, así. ¿Qué es esto? Fíjense, tiene una sopapa acá en la parte superior, 4 rodamientos barra rulemanes barra bolilleros, unas perillas de ajuste, y esto también son perillas de ajuste. Y es para lo siguiente. Vieron que yo mostré otra vez cómo agujerear una cerámica con una mecha de copa media diamantada para porcelanato. Estaba buenísima esa. Esto vamos a ver si lo ponemos por acá. Ahí nos vemos mejor, me parece. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, si vos no tenés una guía para la moladora, se te puede correr un poquito la copa, digamos. Después esto también lo vamos a mostrar en acción, así que no se esperen. Yo simplemente en un unboxing de lo que nos compramos. Se te puede escapar la copa, digamos, y no le pegás. Entonces, ¿vos qué haces con esto? Mirá. Lo pegás en la cerámica. Acá va a ir la copa. Por eso tiene estos 4 rodamientos, para que cuando la copa gire sin drama. Bueno, no se tenía que salir. Entonces, ¿vos qué haces? Tenés la cerámica, acá va a ir la copa, trabas y esto ya no se mueve más. Después, ajustás con esto, subís o bajás. ¿Ves? Tenés hasta esta copa, hasta esta copa chiquita. Y acá te dice las medidas de 4 a 24. Ah, porque esto lo puedes girar también. Digamos, puedes ir con esto. Entonces esto lo girás así. Lo sacás y pones acá, entonces te queda de 4 a 24 o de 25 a 83
Claro, de este lado es de 4 a 24 con esta. O sea, le tendrías que sacar estas dos y lo girás. Y de esta es de 25 a 83, es un montón. O sea que de esto es de 25 a 83. O sea que cuando tengas que hacer de 4 a 24, lo sacás y lo das vuelta. ¿Se entiende? Después lo vamos a mostrar. Entonces, agujereás, ponés el agujero donde vos quieres ahí y decís, listo, voy a agujerear con una copa de este tamaño. Lo ajustás, aflojás apenas esto acá para que tenga una pequeña, digamos, ahí, pues tengo un pequeño giro, y la copa va a girar acá y no se te va a mover, o sea, entra directo, es buenísimo esto, es buenísimo con esas copas como mostré la vez pasada. Póngame un extracto, director, póngame un extracto de lo que estoy hablando, porque la gente no sabe lo que estoy hablando, capaz que no vio el video, entonces, director, ponchelo por favor acá, lo estoy esperando, me tomo un mate. Entramos a 45 grados. ¿Lo ven? Y ahora vamos a ver acá como queda, mirá. Perfecto el corte, perfecto. Corte muy bueno. Ahí, ¿ves? ¿Vieron? Ahí. Lo bajé, ahí y entra. ¿Se entendió? Básicamente la idea se entendió. ¿Se entendió? Excelente, esto es una cosa fuera de serie. Lo vamos a mostrar en acción también. ¿Qué más? Este es genial, Mira lo que es esto. Tiene ahí su botoncito de ajuste. Lo pones a una atornilladora. Y esto se adapta a cualquier tipo de tornillo que le pongas. Generalmente hexagonal, no le vas a poner un tornillo cabeza Phillips porque no va a entrar. Pones esos que son con circulito y se va adaptando. Lo vamos a ir mostrando con todo tipo de tornillos a ver qué tal lo ajusta. Y esto al tener unos pelotitas que se hunden, ¿ven? Se hunde, si se llega a ver se hunde. Es como que tiene un resorte bajo las pelotitas. Yo en un momento le dudé, dije, esto pero yo lo probé un poquito y es fantástico, Se adapta a todo tipo de tornillo. Entonces con una sola llave tenés todos los números hasta, obviamente, dice de 7 milímetros a 19 milímetros, de 1/4 pulgada a 3/4 pulgada. Es fantástico, esto es fantástico. Esto es fantástico. Y este que traigo es este es genial, este le tenía unas ganas hace rato, lo había visto en unos videos de internet y dije, no, este me lo tengo que comprar. Y la verdad que acá en Argentina no se produce esto está la gente que me preguntó por esto. Decir, ¿para qué? Para la peluquería esto. No. Este es un copiador. ¿Qué pasa? La situación es esta. Mira, vamos a mostrar primero. Esto se ajusta, cada uno de estos se ajusta. Tiene acá un cuadradito, digamos, para que no zafe este contorno. Entonces vos lo vas ajustando hacia la forma que querés. Y ajustas todos. Entonces, ¿para qué se usa esto? ¿Para qué se usa? Si tiene tanta reglita, ¿para qué lo uso? Yo te voy a explicar. Vos tenés, imagínate la situación, estás pegando cerámica en el baño, en la cocina, y vas a tener en algún momento donde están las salidas de agua fría y caliente con una rosca. Entonces vos decís, listo, llegaste el momento que tenés que agujerear dónde están los agujeros de las roscas. Entonces, ¿cómo haces? Vos podés apoyar así la cerámica, con una pintura le marcás ahí dónde va, y después con una copa. No va más eso.
Con esto, vos ponés acá el agujero, porque aparte de esto, fíjense, yo no me había dado cuenta, estos se van sacando para distintos tamaños, o sea, puedes hacer un agujero así, y es como, fíjense, sale uno, otro, entonces depende de la medida que vos tengas de tu rosca, la vas poniendo acá. Entonces, listo, acá también lo vamos a mostrar en acción esto en breve. Voy a poner acá, copias la forma de donde iría la cerámica, y esto, una vez que lo ajustaste, listo, esto va a estar acá. Listo. O sea, esto, ¿dónde apoyaría? Apoyaría donde están los cerámicos. Los cerámicos vecinos. Lo pones y decís, listo, ahí va. Y obviamente esto tiene que encajar. Donde está el agujero con la rosca hembra, digamos, o macho que salga a la pared. Esto lo trasladas a la nueva cerámica, lo pones y te va a quedar genial. Entonces marcás directamente en otra cerámica dónde hacer el agujero. No tenés que andar más apoyando la cerámica, pones ahí, decís, ahí me quedó, y te queda corrido, tenés que andar rellenando con pastina y todo eso. No, acá directamente lo marcás, te queda perfecto. Y después lo pones y haces clac, queda jamón del medio. Esto es fantástico. Lo vamos a ver, van a ver que lo vamos a mostrar ahí cuando tenga que reciclar un baño entero. Van a ver así. No, esto fue de serie. ¿Se entendió el concepto más o menos? ¿Se entendió el concepto? Son herramientas útiles esto. Y en Argentina se ven poco, lamentablemente. Vamos a poner acá. Tengo el último. Esto es una cosa también fantástica. Todas estas cosas yo las veía en videos así de gadgets y todas estas cosas. Dije, che, ¿dónde se consigue esto? Bueno, en esta página se consigue. ¿Ustedes qué entienden chino? ¿Qué dice ahí? ¿Sabe? Bueno, yo también. Yo soy chino. Fíjense. Una tijera, esto es una tijera. Pero no es una tijera común y corriente. Esto es una tijera a la que vos le podés cambiar los ángulos de corte. Porque si, ¿para qué me sirve algo que me corte en ángulo? Bueno, una aplicación que yo le encontré buenísima es cuando querés cortar cable canal, ¿vieron? Para donde pasan los conductores eléctricos en tu casa, vos decís, tengo que cortar 45 grados. Entonces le dije 45 grados acá. Entonces vos ponés el cable canal acá. Si quieren pruebo con el dedo y lo corto a 45 grados. Entonces me va a quedar el dedo chanfleado. Si quieren. Pueden comentarlo acá en los comentarios y decir, cortate el dedo chanfleado. Entonces vos cortás a 45 grados y después te queda justo las uniones bien clac, a 45 grados. Es fantástico. Para un montón de cosas. Podés cortar. Yo creo que la dureza le da. Es de aluminio el cuerpo. Así que yo creo que le da aluminio y hierro. Yo creo que le da para cortar hasta chapa, diría. Es genial. Entonces yo corto, voy a decir, mira, voy a cortar algo a 45 grados. Entonces lo pones ahí, ¿ves? Bueno, esto no lo corta porque no tiene cuerpo casi, pero me lo marcó ahí para cortar a 45 grados. Así que, genial, todos estos chiches están buenísimos. Están buenísimos. Así que nada, quería hacerle un breve, porque lo estuve mostrando en mi Instagram de Alejo Videos. Mucha gente me decía, che, ¿dónde lo compraste? Qué bueno que está. Digo, esperen que saco un video y muestro dónde lo compré, en qué links y todo eso. Sin más que decirles, los voy a despedir, porque ya se habrán aburrido de escucharme y todo eso. Les voy a mandar un gran abrazo. Si no están suscritos, pueden suscribirse. Tienen un botonazo de suscribirse. Si les gustó el video, le pueden dar like también. Lo pueden compartir en sus redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube, todo como de Alejo Videos. Nos vemos, señores. Un gran abrazo y los links abajo. Adiós.